La agenda que vamos a tener el día de hoy, vamos a hablar de lo que es el duelo, las manifestaciones más frecuentes, modelos, hay diversos, voy a centrarme específicamente en dos. Las terapias contextuales, vamos a hablar de terapia de aceptación y compromiso, de psicoterapia analítica funcional y de lo que es la compasión, ¿no? Que para algunos podría estar de repente dentro de ACT, otros de repente lo ven como un modelo aparte, como una mirada aparte. Bueno, aquí lo vamos a ver como un complemento, ¿no? Las tres interactuando en un solo fin, que es acompañar al paciente en este proceso, ¿no? Las terapias contextuales para el acompañamiento del duelo, vamos a hablar un poco de higiene de sueño, de manejo de rumia, los procesos que tiene ACT, en los cuales se centra el Exaflex, y también vamos a ver la visión desde la compasión y de las conductas clínicamente relevantes, ¿no? Como muchas personas lo ven así, forma parte del enfoque de la psicoterapia analítica funcional. Y después vamos a mirar un programa, ¿no? De un libro muy reconocido que muchos de ustedes de repente han visto, que es uno de los más importantes, tal vez en español, de lo que es el duelo, ¿no? Muy bien, entonces ya comenzando, esperen un segundo, quiero ver aquí mi celular para no volar, para manejar el tiempo. Ok, entonces, en cuanto al duelo, por ejemplo, podemos ver que Nevado y González dicen que la palabra duelo proviene del latín dolus, ¿no? Dolor, y es la respuesta a una pérdida o separación. Después vamos a ver que Echeburúa manifiesta que son reacciones de tipo físico, emocional y social, que se producen por el fallecimiento de una persona próxima y que puede oscilar desde un sentimiento transitorio de tristeza hasta una sensación de desgarro y desolación completa, que en los casos más graves puede durar años e incluso toda la vida. Entonces comencemos a notar, ustedes van a poder identificar en la bibliografía diversos conceptos. Sin embargo, estos me parecieron los más importantes, ¿no? Primero, entender el duelo como una separación, como una pérdida importante para la persona, y más aún, este concepto de Chugurúa, centrarnos más aún en lo que es la pérdida de un ser querido, de alguien que de repente en algún momento compartió momentos fundamentales, compartió momentos muy agradables con nosotros y que de repente en un momento ya no podemos interactuar de la manera como interactuábamos antes con esta persona, ¿no? Y esto puede generar tristeza, ¿no? Y en algunos casos una tristeza que puede durar por muchos momentos de nuestra vida. También esto hay que dividirlo, hay que separarlo. Igual ustedes van a ver diversos teóricos que van a hablar de diferentes tipos de duelo. En este caso solamente quería ver esta diferenciación con el duelo complicado, ¿no? Donde el dolor es intenso, ¿no? Y que muchas veces no llega esa asimilación a través de los años, ¿no? Y esto se complica más aún si el duelo tiene un tono, o la muerte, mejor dicho, tiene un tono muy complicado, como por ejemplo una situación de suicidio, donde los teóricos indican que esto va a traer consecuencias y que va a ser un poco más complicado el proceso de este duelo, ¿no? Dentro de las estadísticas, por ejemplo, que estoy presentando aquí en 2005, se dice que del 7 al 20% de las personas que pasan por un proceso de duelo tienen un duelo complicado, ¿no? O sea que el 80% de las personas que en algún momento hemos perdido a alguien importante, vamos a poder superarlo, tal vez sin ningún tipo de ayuda, de soporte, de tratamiento, pero aproximadamente un 7 o hasta un 20 sí va a necesitar un acompañamiento de un psicólogo, de un profesional. Aquí podemos ver las manifestaciones más frecuentes, importantes, que podemos observar en el duelo, ¿no? Voy a comentar algunas, ¿no? Resaltar algunas. Los aspectos fisiológicos: falta de aire, palpitación, debilidad muscular, falta de energía, ¿no? Si se dan cuenta, interactúan muchos las sensaciones fisiológicas que se pueden dar en la depresión, en la ansiedad, desde manifestaciones conductuales, por ejemplo, con problemas de sueño, aislamiento social, el hecho eh, de repente tener algún tipo de conducta de evitación para alejarnos del malestar. Dentro de las respuestas afectivas, ¿no? La propia emoción de la tristeza, la culpa, de aspectos cognitivos, desde el hecho de pensamientos recurrentes, de repente eh, se van sumando ideas
críticas hacia el desempeño que tuvo alguna de las personas cercanas, la persona que falleció, de repente con la idea de que se pudo hacer algo más. Entonces, como se dan cuenta, pueden aparecer diferentes respuestas en este camino. Y dentro de los modelos que se han trabajado para intervenir, para generar cambios, uno de los primeros es de esta doctora que trabajó con personas, ¿no? En estados terminales, identificó este camino, ¿no? Que es muy conocido, ¿no? Y ustedes pueden entrar a Google tal vez y revisar que hay muchas imágenes. De unas de estas imágenes tomé justamente esta presentación. Y es algo que está muy explorado y la mayoría de las veces se entiende así el duelo, ¿no? Si se dan cuenta, es un proceso casi lineal donde se van pasando por etapas, ¿no? Primero, la etapa de la negación, donde la persona realmente entra en una etapa de evitación, de confusión, de especie de aislamiento, de no entender la situación que se está dando. Después se pasa una etapa de ira, de frustración, de mucha cólera. Un tercer paso sería la negociación, que es esta especie de ser consciente de lo que realmente está pasando, de lo que se ha vivido. Después viene la etapa de depresión, que sería realmente los sentimientos, la tristeza, la culpa, y finalmente llegar a una etapa de aceptación, ¿no? Donde de alguna u otra manera entramos en conciencia de lo vivido y volvemos, si se dan cuenta en el gráfico, ¿no? A un estado muy parecido al inicial, ¿no? Más aún superándolo un poco y aperturándonos ante la situación. Este es uno de los modelos más importantes que se revisó, que se trabajó, que actualmente no muchos de nosotros creemos tal vez el más importante. Sin embargo, a través del tiempo ustedes saben que la ciencia, y justamente por eso es importante ver la psicología como una ciencia, va creciendo y vamos teniendo otro tipo de modelos, ¿no? Que van explicando cada vez de forma más certera lo que vivimos los seres humanos y nos van dando opciones también a los que podemos intervenir en la conducta humana como los psicólogos de generar cambios. Por ejemplo, este modelo me parece muy importante, muy interesante y yo creo que nos da muchas luces de cómo se debe intervenir bajo esta situación, este acompañamiento, que es justamente, como lo ven aquí, el procesamiento dual del duelo. En este modelo, lo que nosotros identificamos es que hay una interacción. ¿Qué es lo que sucede? Vamos caminando en nuestra vida. Quiero que lo noten aquí. A ver, espérenme un segundo. Vamos caminando en nuestra vida. Vamos avanzando. Y en algún momento sucede algo. Algo difícil. Algo duro. Tenemos la pérdida de alguien que nos importa, alguien que ha sido importante en nuestra vida, alguien con quien hemos compartido diferentes experiencias. Entonces comienza, de alguna otra manera, un vaivén en nuestro comportamiento, ¿no? Por un lado, tenemos comportamientos orientados a la reestructuración. ¿Qué quiere decir eso? Las personas tratan de continuar con su vida, tratan de continuar con el trabajo, tratan de relacionarse nuevamente con las personas, tratan de seguir avanzando, ¿no? Pero esto no es algo lineal, es imposible que sea lineal. Muchas de las veces vamos a este tipo de estado, ¿no? Donde nos orientamos con la pérdida, donde recordamos, donde aparecen dudas, donde aparecen críticas, donde aparece la culpa, pero no nos quedamos ahí, ¿no? De repente nos toca trabajar, de repente nos toca una reunión, de repente si tenemos familia interactuamos con ellos y nuevamente volvemos a un estado de orientación y volvemos a tomar las riendas de nuestra vida y seguimos adelante. Sin embargo, dentro de ese compromiso, ese día, escuché una canción, vi una foto, recordé un momento y nuevamente puedo volver a ese estado de pérdida, ¿no? Nuevamente entrar en estas evaluaciones, en este dolor, en esta culpa. Sin embargo, de repente me toca llegar a casa y me toca estar con mi familia y nuevamente me incorporo. Y así sucesivamente en nuestra vida.
quiero que se den cuenta la diferencia de mirarlo de esta manera. No es un modelo lineal, ¿no? Donde superaste una etapa y esa ya no debe volver. Y si en algún momento vuelve una situación de negación, por ejemplo, como el modelo anterior, podemos identificarlo como que hay un retroceso, ¿no? Sin embargo, en este modelo entendemos de que no existe retroceso, que siempre hay, es ir hacia adelante. Si no es que estas interacciones, estos cambios, estos estados, al inicio tal vez sean más frecuentes, ¿no? Sea una especie de lucha, ¿no? Para que paulatinamente estos cambios sean más lentos y más lentos, y tal vez más imperceptibles, ¿no? Y vayamos aquí en esta reflexión. ¿Esto será solamente para el duelo, tal vez? ¿O será para toda nuestra vida, ¿no? Nuestras pérdidas, los momentos de alegría y de tristeza, los momentos de nuestras decisiones. De alguna otra manera creo que ese es un resumen de cómo vivimos nuestra vida, ¿no? En esos dos polos, ¿no? Entonces a veces sin querer los modelos nos han querido llevar a pensar que solamente existe un polo, ¿no? Y eso es imposible. Vamos saltando y vamos avanzando, ¿no? Para mí este modelo es muy humano, muy cercano, muy claro, y creo que se acerca más a lo que voy a exponer el día de hoy, a lo que va de la mano con las terapias contextuales. Es fundamental tener en cuenta cómo bajo este modelo ya podemos hacer una psicoeducación muy importante con el paciente, con el que está pasando por esta situación tan complicada y puede mirar su comportamiento de otra manera y comenzar a direccionarse de una forma más saludable, ¿no? Y tal vez no hacer tanto oído a lo que le dicen las personas de cómo debería sentir y cómo debería comportarse. O que esto ya no es para este tiempo, ¿no? De que debe de tener un comportamiento mejor. Ok, hasta aquí hemos revisado lo que es el duelo, lo que son las manifestaciones, hemos visto los modelos que lo explican, y ahora vamos a hablar de las terapias de tercera generación, ¿no? Las terapias de tercera generación o las terapias contextuales forman parte de una tradición muy, muy rica en cuanto a la psicoterapia, en cuanto a la terapia psicológica en general, ¿no? Las terapias contextuales están dentro, participan de lo que es la terapia cognitivo-conductual, ¿no? En el año 2004, Stephen Hayes tiene un artículo muy importante donde él señala, ¿no?, este camino de generaciones o de olas, ¿no? Por eso también el gráfico, ¿no?, donde se habla de una primera generación de la terapia de conducta o terapia cognitivo-conductual, que todos conocemos los desarrollos importantísimos dados por Skinner, dados por lo que sería en sí, para resumirlo, lo que es la terapia de conducta y la modificación de conducta, ¿no? Terapia de conducta identificando a Wolpe, tal vez a Eisen, y por el otro lado la modificación de conducta, como cabeza